Gracias a Rafa porque ha sido el mejor sermón que he oído en estos últimos tiempos. En 5 minutos, porque y es así, el mejor sermón no es el que se ejecuta, o sea, en una mesa de estudio hincando los codos, sino es la propia vida de uno mismo, ¿verdad? Entonces, vamos a leer en esta mañana el Salmo número 11. Salmo número 11. Puede ser en la Biblia de la Valera del 95. Dice así la palabra del Señor: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para lanzarlas en oculto a los rectos de corazón. Si son destruidos los fundamentos, ¿qué puede hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos observan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia los repudia su alma. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador serán la porción de su copa. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto verá su rostro. Tengamos un momento de oración. Padre, tu palabra es santa. Tu palabra cumple el propósito para el cual es enviada. Y en esta mañana, Señor, te ruego que tú uses al que va a hablar y que abras los oídos de los que van a escuchar, Señor. Que tu Espíritu Santo traiga convicción, traiga certeza, traiga aliento a los corazones, Padre. Gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Este Salmo 11 que acabamos de leer es un poema lírico que expresa la fe de su autor, el salmista David. La confianza hacia Dios aún en tiempos de peligro. Ese es el tema. Y dice aquí al músico principal. El músico principal era el director del coro, era el maestro del coro. Es una dedicatoria al director del coro, el jefe de los cantores. Salmo de David. Dentro del Salterio, Salterio es el conjunto de los 150 salmos que nos ha llegado a nosotros y que tenemos aquí recogidos en la Biblia. Sabed que hubo muchos más salmos, pero que de alguna forma se extraviaron y nos han llegado 150. Pues dentro de ese salterio hay 73 salmos que pertenecen a David, 12 que son de Asaf, 11 de los hijos de Coré, etcétera, etcétera. Hubieron varios autores, aunque David es el que más salmos escribió. Y se titula El refugio del justo. El tema es el justo en medio de la maldad. Es un salmo muy alentador en medio de la persecución. La iglesia perseguida ha encontrado en todas las épocas de la historia aliento en este salmo y mucha esperanza. Y también en las vidas de los creyentes en particular, en medio de la adversidad, en medio de la persecución, de la angustia, de circunstancias opresivas, el creyente ha encontrado gran esperanza en este salmo. Vamos a empezar a analizarlo. Y vamos a prestar mucha atención porque yo estoy convencido que el Señor quiere retarnos en esta mañana a tener esa fe que tenía el rey David. Fijémonos en el versículo 1 que dice una declaración de fe tremenda. En Jehová he confiado. Así de sencillo, pero de contundente. En el Señor o en Dios he puesto toda mi confianza. Esta frase está escrita en los billetes de dólar de los Estados Unidos. En God we trust. En Dios confiamos, en plural. En Dios confiamos. Los billetes de dólar lo podéis leer. Pero ¿realmente Estados Unidos o América está confiando en Dios? ¿O está confiando en la economía, en el dólar, en su dólar? ¿De dónde está puesta nuestra confianza, verdad? ¿En Dios o en nuestros propios recursos? Así que el salmista dice: en Dios he confiado.
¿Y qué es la confianza? Según el diccionario dice, es la esperanza firme que se tiene de alguien o de algo. La esperanza firme que se tiene de alguien o en alguien está puesta en una persona o en Dios. O está puesta en algo que puede ser una cosa, un objeto, algo simplemente material. Eso es la definición de confianza. Y para entender mejor lo que es la confianza o dónde deberíamos depositar nuestra confianza, vamos a analizar primero dónde no deberíamos depositar la confianza. En Jeremías 17:5 dice lo siguiente: así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Aquí, en este versículo de Jeremías 17, nos está dando dos maldiciones. Tremendo. El Dios de bendiciones también lanza a veces maldiciones. Y muy bien, con cierta consistencia, porque tiene propósito. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Son dos maldiciones divinas que hay que interpretar en su contexto. Vamos a ver un poco el contexto. El profeta Jeremías profetiza contra Judá y contra Jerusalén, que es la capital de Judá. ¿Por qué? Pues porque se habían desviado tras dioses ajenos y reinaba la injusticia, la violencia, la mentira y la dureza de corazón. Abandonar la confianza en el Señor realmente acarrea graves y penosas consecuencias, tanto a nivel de nación como a nivel individual y personal. Dios envía al profeta Jeremías con su mensaje a Judá y a Jerusalén para que tomen conciencia de sus propios pecados y anunciarles que si no cambian, caerán en manos de los babilonios y el templo será destruido. El profeta Jeremías, se le ha llamado el profeta llorón, acabaría sus días con un sentido de frustración tremendo, porque aunque estuvo haciendo la voluntad de Dios todo el tiempo de su vida, durante 40 años anunciando, fijaos, 40 años anunciando este mensaje de Dios, el mismo mensaje al reino del sur, Judá. El reino del norte, Israel, ya había caído, y ahora estaba anunciando la caída de Judá, y 40 años así. Pero el pueblo de Dios no le hacía caso. Fijaos que estamos hablando del pueblo de Dios. ¿Cuánta obstinación y cuánta terquedad puede haber a veces en el corazón de un creyente? Así que al final de todo ese tiempo se cumplió la profecía, porque el profeta auténtico, sus profecías se cumplen. Si no se cumplen, no es un profeta genuino, sino un falso profeta. Así que cayeron en manos de los babilonios y el templo fue destruido. Y todo esto sucedió en 3 etapas. Eso es algo histórico, los libros de historia lo reflejan. En 3 etapas. Jerusalén fue parcialmente destruida en el año 606 a.C. De nuevo en el año 597 a.C. Y en el año 586 a.C. fue incendiada y asolada por los babilonios o los caldeos. Los judíos fueron deportados a Babilonia y allí estuvieron cautivos durante 70 años. Tremendo, ¿verdad? 70 años de esclavitud. No habían aprendido del ejemplo de cuando estuvieron 440 años en Egipto, pues ahora 70 en Babilonia. ¿Cuál fue el grave error de Judá? Pues lo vemos en este mismo versículo, Jeremías 17:5, si lo quieres poner. Ahí está puesto. Fijaros lo siguiente, y lo voy a leer al revés, porque yo creo, o al menos yo lo entiendo así, que a consecuencia de que se apartó su corazón del Señor, su corazón se aparta del Señor, como consecuencia de apartarse su corazón del Señor, ¿qué pasó? Pues pasó lo siguiente: confió más en el hombre que en Dios. Maldito el que se apoya en su propia fuerza. Y maldito aquel que confía en el hombre. Así que se apartó su corazón del Señor y como consecuencia de ello empezó a confiar en sí mismo, empezó a confiar más en el hombre que en Dios, en su propia fuerza. Tremendo. Jeremías 2:13 dice: porque 2 males ha hecho mi pueblo.
Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Ahí vemos otra vez la misma historia repetirse. Dejar a Dios, enfriarnos de nuestra relación con Dios. Y como consecuencia, ¿qué sucede? Empezamos a cavar cisternas, es decir, a proveer para nosotros mismos nuestros recursos, nuestras ideas, a nuestra propia suficiencia, independientes del Dios que nos sostiene y que nos ha dado la vida. Entonces, ¿dónde debe estar depositada nuestra confianza? El salmista lo tenía muy claro. Él dice, en Jehová he confiado. No está diciendo, he confiado en mí, yo soy el rey, yo soy el que tiene la máxima autoridad encima del pueblo, yo tengo el tesoro del pueblo, yo tengo el ejército, tengo miles de soldados a mis órdenes, tengo mi palacio, o mi castillo, o lo que sea, soy joven, tengo fuerzas, salud. No, él dijo, en Jehová he confiado, no en el hombre, no en las cosas, sino en el Señor. Y ahora cabe que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Es malo pues confiar en el hombre? ¿Es malo confiar en el hombre? Podríamos decir que no y que sí, o que sí y que no. Las dos cosas, depende. En 1 Tesalonicenses 5, del 11 al 13, dice lo siguiente. 1 Tesalonicenses 5, del 11 al 13. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como ya lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor a causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Esta interrelación los unos en los otros que se produce en la Iglesia, en el cuerpo de Cristo, funciona en la Iglesia en base a la confianza mutua que nos tenemos los hermanos los unos a los otros, los hermanos con el liderazgo con los hermanos, etc. En base a la confianza mutua. Si se rompiera esa confianza, no podía funcionar así la Iglesia, como un cuerpo. Pero siendo conscientes de que somos hombres y por el hecho de ser hombres nos equivocamos, todos nos equivocamos y cometemos errores, podemos fallar y de hecho fallamos. Entonces está como remedio la comprensión, el perdón, la restauración. Todo esto son herramientas, son medios que Dios ha puesto a nuestro alcance para que la Iglesia siga funcionando a pesar de los fallos que a veces existen. La confianza en el hombre se convierte en algo peligroso cuando se maximiza esa confianza por encima de Dios. Es decir, cuando confiamos más en el hombre, lo ponemos encima de un pedestal y Dios queda en un segundo término. Esto es caldo de cultivo de muchas sectas. Sucede así. Las sectas se originan, nacen, se forman cuando se pone más énfasis en el líder, es decir, en el hombre que dirige ese grupo de personas por encima de Dios. Y entonces aparecen las dictaduras eclesiásticas, como nos comentaba un hermano el otro día. Personas que solamente buscan el dinero, su bienestar material y se dedican a trasquilar las ovejas, a sacar el máximo partido de ellas. Sacan la piel, o sea, la lana, y encima se comen su carne. Bueno, entonces, ¿dónde tenemos que poner nuestra confianza? En el Señor, no en el hombre. Pero sí debemos de confiar también hasta cierto punto en el hombre, porque Dios ha puesto a hombres para que nos guíen, nos dirigen, ha puesto líderes, pastores, los cuales van a tener que dar cuentas al príncipe de los pastores, Jesús. También el humanismo está maldecido, está maldito. Maldito el hombre que confía en el hombre. El humanismo nació en los albores del Renacimiento, siglo XVI más o menos, y el humanismo coloca al hombre como el centro del universo. Tanto antropomórfico. Es decir, el hombre por encima de Dios. El hombre es el ombligo del universo. Y entonces Dios queda relegado en un segundo término.
Por eso el humanismo, aunque está cargado de buenas intenciones, está maldito por la palabra de Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. Volviendo a ahondar en la declaración de fe de David, en Jehová he confiado, volvemos al Salmo 11, esta expresión lleva implícita el pronombre personal yo. O sea, que David podía haber dicho, en Jehová, yo, David, he confiado. Pero fijaos en la humildad que él tiene, que dice, en Jehová he confiado. Y queda implícito, queda ahí escondido, el personalismo de David, pero el que destaca es Jehová, el Señor. El yo permanece oculto como debe ser en todo creyente para que pueda destacar Cristo en nuestras vidas y sea Él quien sea visto, quien realmente destaque y reciba toda la gloria y el honor. Luego otro aspecto importante es que la confianza no es algo puntual, es algo que tiene que ser siempre, ayer, hoy, mañana, en el futuro. Porque dice en Jehová he confiado, que parece como que haga referencia a un momento del pasado, cuando yo conocí al Señor, deposité mi confianza en Él. Pero hay creyentes que llevan tantos años en el Señor que podrían decir, bueno, yo confié en el Señor hace 30, 40 años, pero he recibido tantos reveses en la vida, mi armadura está abollada, como dice la canción esa que cantamos, he visto tantas cosas en las iglesias, tantas peleas, divisiones, que ahora ya no lo tengo tan claro como en el primer día. Hay que decir que el cristiano maduro, o sea, no el más duro, sino el maduro, no el endurecido, sino el que ha sabido superar esas pruebas, el cristiano que ha sabido crecer en medio de esas pruebas, tiene que superarlas. Y como su confianza no está puesta en los hombres, sino en Dios, la supera. Y no se hunde en la miseria cuando ve que a veces hay problemas que de hecho surgen en todas las iglesias. Así que la fe de aquel que deposita su fe en Dios, nunca será defraudada su fe, porque los que siguen a Jesús nunca son decepcionados. Como dice Hebreos 12:1, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. También el salmista dice en otro salmo, en el 25:2, dice, Dios mío, en ti confío. Aquí está utilizando un verbo en término presente. En ti confío, ahora mismo. Así que en ti he confiado, ahora en ti confío. Y en el Salmo 18:2 dice, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Aquí nos está hablando ya de término futuro. Así que el salmista lo tiene muy claro. En Él he confiado, en Él confío, en Él confiaré. Y así debe ser nuestra confianza como creyentes. Son palabras de certeza, palabras de seguridad. Son un testimonio firme plantado en Dios. En el versículo 1 y 2 continúa diciendo, la segunda parte del versículo 1, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? En otra versión dice, ¿cómo os atrevéis a decirme, amigos míos, que yo escape como un cobarde, como las aves, que escape al monte donde hay muchos escondrijos? Es el consejo que le dan algunos amigos a David. En el contexto de este salmo que se escribió, parece ser que es el contexto cuando Saúl, que era el que estaba reinando en ese momento, quería destruir, quería matar a David, porque de alguna forma David estaba siendo levantado por Dios, Saúl estaba haciendo las cosas mal y ya se veía venir que el siguiente rey sería David. Entonces estaba en un estado de envidia, estaba teniendo envidia y se estaba trastornando de tal manera que quiso matarlo por 3 veces. Y eso lo leemos en 1 Samuel, capítulo 18, versículo 11, dice, Saúl arrojó la lanza pensando, voy a clavar a David en la pared, como un pincho muro, ¿no? Pero David lo evadió 2 veces. Y luego en el 19:10, pues dice que Saúl procuró clavar a David con su lanza en la pared, etcétera, etcétera. Así que estaba obsesionado con matarle. Era una pesadilla para él. Y en ese contexto, los amigos de David le dicen, escápate, vete al monte como hacen las aves. Si os habéis fijado, las aves, sobre todo las que son pequeñitas, pues son muy miedosas. Y por las tardes
que las aves, los pajaritos se acuestan muy temprano, muy pronto. Allá a las 7 se ponen en los árboles y a veces habréis oído si vais por la Gran Vía, Marqués del Turia y otros sitios donde hay muchos árboles, o en viveros y demás, oiréis ahí un concierto que hacen a las 7 de la tarde más o menos antes de acostarse, todos ahí piando y graznando, lo que sea, ¿no? Y hay miles en cada árbol. Pero si tú haces así, salen volando cientos, pero al momento, de una simple palmada. Fijaos si son temerosos esos pajaritos, los estorninos. Aparte de muy cagaditos, ¿eh? No paséis por debajo porque os pueden dar un regalo. Son muy temerosos los estorninos. Y así a veces los hombres. Y el salmista nos dice, yo no soy un cobarde, yo no pienso huir. ¿Cómo me estáis dando a mí este consejo? Que huya al monte como hacen las aves. Porque los malos, segundo versículo dice, tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para lanzarlas en oculto a los rectos de corazón. El otro día leyendo este versículo, el Señor me hablaba de los peligros que a veces tenemos los rectos de corazón, es decir, los santos, los creyentes, porque realmente hay malos. Aquí no estamos hablando de películas de los buenos y los malos, como cuando éramos pequeños. Realmente el concepto malos en la teología está muy definido. Están los buenos o los justos y están los malos realmente. Los malos son aquellos que tienen un corazón perverso. Y hay gente que es así de mala, realmente hay gente mala. Hay gente que ofende, hay gente que causa daño, pero es que hay gente, y a veces lo hacen sin querer, pero hay gente que hace daño aposta, o sea, hay maldad en su corazón y se regocijan y disfrutan haciendo el mal a la gente buena, es así. Pero además son cobardes, porque dice que preparan sus saetas, o sea, las flechas, sobre el arco, sobre la cuerda del arco, para asaetar, para atravesar ¿a quién? A los rectos de corazón. Y además dice que lo hacen en oculto, se esconden, ¿eh? Son aquellos que tiran la piedra pero esconden la mano. Y no sé si os habéis tropezado en vuestra vida con personas así, en el trabajo, en el vecindario, hasta incluso en la familia, ¿eh? Personas que siempre nos van persiguiendo con tal de dejarnos mal en público, con tal de hacernos daño, pero ellos quedar escondidas, porque no se note que han sido ellos, ¿eh? Ahí son como la mano que mece la cuna, ¿no? Personas perversas, pero escondidas hacen el daño a los rectos de corazón. Y entonces versículo 3 dice el salmista, si son destruidos los fundamentos, ¿qué puede hacer el justo? En otras palabras, si yo reniego de mi fe, si tengo cobardía, si me entra el miedo, el temor y me escondo y huyo de la situación en lugar de afrontarla, entonces ¿ya qué puede hacer el justo? El justo no puede nunca renegar de su fe. Por eso la iglesia perseguida de tantos mártires que mueren por causa de Cristo, les ponen una pistola en la nuca y les dicen, confiesa ahora mismo que reniegas de Cristo. Y tienen dos opciones, renegar de Cristo y entonces ya no los matan, o decir, lo siento, yo no puedo negar mi fe en quien he creído, y inmediatamente les pegan un tiro y los matan, o con un cuchillo les degüellan o lo que sea. Es así. Quizás no, está sucediendo ya en muchos países perseguidos, sobre todo en países musulmanes donde son intolerantes con el cristianismo. Quizás llegue algún día que eso suceda en Europa, no lo sabemos, está por ver. Entonces, si son destruidos los fundamentos, ¿qué puede hacer el justo? Ahora vienen unas palabras de consuelo y fortaleza, es que Jehová, Dios, versículo 4, está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos observan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Tremendo, saber que Dios está en control de toda la situación. Dios tiene los términos del mundo, de la historia está en sus manos. Jehová tiene en el cielo su trono. Hace unos momentos estábamos cantando esa canción y dice, hemos cantado, delante de su trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu rostro, Señor. Así que esa tiene que ser la visión del creyente, saber que Él está en el cielo, sentado en su trono, controlando. Dice, sus ojos observan, y ahora lo repite, como es típico de
de la escritura judía. Sus ojos observan, sus párpados examinan ¿a quién? A los hijos de los hombres. Así que Dios tiene el control de la situación. Y dice, Jehová prueba al justo, versículo 5. El Señor a veces permite probar nuestra fe con calamidades, con cosas que suceden en nuestra vida. Por eso se rompe, pues el otro día la Lidia se rompió la pierna. Yo por solidaridad a ella pues tengo aquí algo, no me he roto nada, pero llevo una bursitis. Bueno, quiere decir que no somos perfectos, que nos suceden cosas. A los creyentes a veces se les incendia las casas, o a los creyentes a veces les roban la cartera, o tienen un accidente en coche, o enfermedades. ¿Por qué? Porque si no nos sucediera nada de eso, seríamos insoportables ante los que no tienen fe. Nos volveríamos tan soberbios de que todo nos va tan bien, que bueno, a los que les va mal, a los que están pasando pruebas, no los soportaríamos y ellos no nos soportarían a nosotros. Así que Dios permite la prueba. Jehová prueba al justo, porque cuando el justo es probado, su fe dimana. Es como cuando exprimes una esponja llena de agua, pues ¿qué sale? El agua, lo que hay en ella. Cuando el creyente es exprimido por las circunstancias, por los problemas de la vida, ¿qué surge? Pues la fe que tiene en Dios, porque de su boca sale lo que hay en su corazón, que es la fe en Cristo Jesús. En Jehová he confiado. Ahora, en el versículo 5, segunda parte, hay un juicio para los malos y para los que aman la violencia. Dice, al malo y al que ama la violencia los repudia, o sea, los desecha el Señor, los rechaza su alma, hablando de Dios. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego y azufre. Aquí hace una referencia al fin del mundo. Y viento abrasador será la porción de su copa, las copas de la ira. También puede hacer referencia a los actos de justicia que ha hecho Dios en el pasado, como es Sodoma y Gomorra, cuando la incendió con fuego y azufre. ¿Eso qué quiere decirnos? Pues que Dios no permanece impasible ante la injusticia humana, que tarde o temprano, en momentos puntuales de la historia lo ha hecho, los justos limitados de Dios, justos juicios de Dios, pero habrá un juicio final, y esto lo hemos estudiado últimamente en la escuela americana, en el tiempo de los tiempos escatológicos de la segunda venida, los últimos tiempos, se cumplirá lo que aquí ya está profetizando el salmista. Y al final del versículo 7 dice, porque Jehová es justo, y como consecuencia de ello, ama la justicia. Dios ama la justicia. Y en todas las épocas, Él se ha indignado ante la injusticia de su pueblo. Por eso en aquella época que hemos mencionado, en el siglo VI a.C., el pueblo de Judá, había mucha injusticia. Las viudas eran abusadas en su poco dinero que tenían, sus casas eran de alguna forma asaltadas, les quitaban lo que tenían, los huérfanos eran oprimidos, etcétera, etcétera. Y Dios eso no lo tolera, le duele mucho en su alma, en su corazón. Entonces, es una forma de hablar, porque Dios es espíritu. Entonces, el hombre recto verá su rostro. Versículo 7, final del Salmo, dice, pero el hombre recto verá su rostro. Y esto nos recuerda esa famosa bienaventuranza del Sermón del Monte, Jesús, Mateo 5, versículo 8, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El hombre recto contemplará el rostro del Señor. Qué promesa tan preciosa para nosotros. Vamos a ver ahora algunos beneficios, para terminar, beneficios de confiar en Dios. Porque confiar en Dios reporta beneficios para nuestra vida como creyentes. En este salmo yo he encontrado 3, y la lista podría ser larguísima, pero he visto 3 que son los que voy a mencionar. Nos hace valientes. Confiar en Dios nos hace valientes. Ante el camino fácil, el creyente se hace valiente. Los amigos de David le ofrecían la escapada, ¿no? El escape, versus el afrontar la situación. Entonces, eso es cosa de cobardes, pero el Señor nos hace valientes ante las situaciones adversas.
A veces nos sorprendemos mirando un poco hacia atrás de las cosas que hemos logrado hacer en el nombre del Señor. Porque la palabra dice, en Dios haremos proezas. Y tenemos que creerlo. Dios no miente, lo dice, en Dios haremos proezas. Así que esas proezas las haremos en nuestra valentía, que nos da el Señor, no nace de nosotros. Segundo punto de esto es que nos hace rectos de corazón. Versículo 4. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos observan y examinan a los hijos. Versículo perdido. Bueno. En el Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El salmista, aunque no fue perfecto y tiene varios episodios negros en su vida, que ahora no vamos a entrar en detalles, pero él dice, por favor Dios, crea un corazón limpio en mí, renueva un espíritu recto dentro de mí. Así que el Señor nos hace rectos de corazón, nos pone justicia en nuestro corazón. Nuestro corazón antes de conocer a Dios era injusto y luego poco a poco primero nos justifica Cristo por la fe y luego nos va haciendo cada vez más justos, aunque dice la Biblia que no hay justo ni uno. No hay nadie que sea justo perfecto, pero Dios nos ve como justos porque nos ha justificado por medio de la sangre de Jesús. Y el tercer beneficio de confiar en Dios es la ventaja de poder ver el rostro de Dios. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará, el hombre recto verá su rostro, contemplará el rostro de Dios. Y eso tiene dos partes. Una es aquí en la tierra ya, cuando podemos ver por fe el rostro de Dios, cuando nos ponemos delante de su presencia, según dice Hebreos, delante del trono de Dios, tenemos acceso libre y gratuito al trono de Dios y a su presencia, y podemos ver por fe el rostro de Dios. Pero llegará un día en que físicamente, cuando nuestro cuerpo sea tomado, bien sea en el arrebatamiento o bien por la muerte, seamos trasladados a la misma presencia de Dios y veremos su rostro. Así que este es un beneficio de confiar en Dios. Así que vemos, resumiendo, 3 declaraciones de David. He confiado en Dios, confío en Dios y confiaré en Dios. ¿Podemos decir lo mismo nosotros, creyentes del siglo XXI? ¿Que hemos confiado en Dios? Efectivamente, porque eso fue el día en que nos convertimos y nacimos de nuevo. ¿Seguimos confiando en Dios? ¿Amén? Amén. Amén. Seguimos confiando en Dios. Quizás alguno está ahora en un mar de dudas, en arenas movedizas, tiene sus dudas, pero yo te digo, hermano, duda de tus dudas, como dice el predicador, duda de tus dudas. Puedes confiar en Dios, que es más grande que tus propios problemas y tus necesidades. Él suplirá. Y en un futuro, confiaré en Dios. Qué esperanza tan fuerte, que aunque las cosas se pongan difíciles, podemos confiar en un futuro en Dios. Dios es nuestra perpetua confianza. Que Él nos ayude y que sea una realidad en nuestra vida la confianza en Él. Amén. Amén.